Hola, soy Sofía. Mi padre, un general del ejército, le entregó a mi hermanastro la medalla de honor familiar que yo me había ganado con 12 años de servicio. Él apenas llevaba 6 meses en uniforme. Ese día entendí que la sangre no siempre es más espesa que el agua, y a veces ni siquiera es suficiente. ¿Alguna vez han sentido que su propio esfuerzo es invisible para las personas que más les importan? Antes de contarles cómo su rostro se desfiguró de rabia al leer mi nombre en voz alta frente a toda la guarnición, déjenme un comentario diciéndome desde dónde me están viendo y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse lo que sucede cuando un padre se ve obligado a reconocer públicamente a la hija que intentó borrar. Todo comenzó a hacerse insoportable durante las reuniones de domingo en su mansión de Coral Gables. Aquella casa, con sus techos altos y mármol frío, se sentía más como un museo que como un hogar, especialmente desde que Isabela, mi madrastra, se había mudado. Ella era la curadora de esta nueva vida perfecta de mi padre, y yo era la reliquia de un pasado que no encajaba. El centro de ese universo era Mateo, su hijo. Con solo 25 años y 6 meses en el ejército por pura presión familiar, se pavoneaba por el salón con un Rolex brillante en la muñeca, un regalo de mi padre, por su valentía en el entrenamiento básico, mientras mis condecoraciones, ganadas en misiones reales, acumulaban polvo en un cajón de mi modesto apartamento en la base. Ese reloj era más que un simple objeto de lujo, era un símbolo de todo lo que yo nunca recibiría. Mi padre, el general Alejandro Vargas, no es un hombre malvado. O al menos, eso es lo que me repetía a mí misma. Es un hombre de principios férreos, de honor y de deber. Pero su brújula moral se desvió por completo cuando conoció a Isabela. Se enamoró no solo de ella, sino de la imagen de familia adinerada y perfecta que ella le ofrecía. Una imagen en la que yo, su hija de uniforme y manos curtidas, simplemente no tenía cabida. Recuerdo vagamente cuando me llamaba su pequeña soldado, cuando me llevaba a las bases y me enseñaba a marchar. Ahora, su mirada me atravesaba como si fuera de cristal. Sus elogios eran torrentes para Mateo por completar una carrera de 5 millas, mientras que mi ascenso a capitana mereció un seco «felicidades» por mensaje de texto. Mateo, por su parte, jugaba su papel a la perfección. Era el hijo pródigo sin haber hecho nada para merecerlo. Se había unido al ejército porque su madre pensó que le daría carácter, y porque mi padre vio en él la oportunidad de moldear un heredero a su antojo, uno que no lo desafiara con logros propios. En esas reuniones, lo escuchaba contar historias exageradas sobre el campo de entrenamiento, transformando ejercicios rutinarios en hazañas épicas. Mi padre lo escuchaba con un orgullo desbordante, asintiendo y dándole palmadas en la espalda. Yo me sentaba en silencio, observando el teatro, sintiendo una mezcla de asco y una tristeza profunda. Él no amaba el uniforme. Amaba el estatus que le confería sin esfuerzo, el reflejo del poder de mi padre. En una de esas tardes, intenté romper el hielo. Me acerqué a mi padre mientras Mateo estaba ocupado mostrándole su reloj a uno de los invitados de Isabela. Le mencioné que mi unidad había superado un récord en el curso de obstáculos que él mismo había diseñado hacía una década. Era un intento torpe de encontrar un terreno común, un recuerdo de cuando éramos solo él y yo. Su reacción fue un golpe helado. «Eso es el pasado, Sofía», dijo sin mirarme, con la vista fija en Mateo. «Ahora debemos mirar hacia el futuro, a la sangre nueva que fortalecerá nuestro legado». La palabra «nuestro» me excluyó por completo. En ese momento, no solo me sentí invisible, sino obsoleta, una pieza de un pasado que él estaba desesperado por archivar. Se acercaba la gala militar anual, y con ella, la ceremonia de entrega de la medalla de honor de la familia Vargas. No era una condecoración oficial, sino algo mucho más íntimo y, para mí, más valioso. Una tradición iniciada por mi tatarabuelo, forjada con el metal de un proyectil de su primera batalla, y pasada de generación en generación a aquel Vargas que demostrara el mayor sacrificio y honor al servicio. Mi abuelo la recibió después de una misión encubierta. Mi padre, por su liderazgo en una operación crítica.
Yo había soñado con esa medalla desde que era una niña. Era el único símbolo de aprobación paterna que anhelaba, la prueba tangible de que mi sacrificio había valido la pena a sus ojos. Las semanas previas a la gala fueron una tortura de falsas esperanzas. Todos en la base daban por sentado que la medalla sería para mí. Mis superiores me felicitaban por adelantado. El coronel retirado Diego Ramírez, un viejo amigo de mi padre que siempre fue como un tío para mí, me llamó para decirme lo orgulloso que estaba. Este es tu año, capitana. Alejandro no tendría otra opción. No con tu historial, me dijo. Y yo, tontamente, le creí. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. La idea de que, frente a toda la guarnición, mi padre finalmente reconocería mis 12 años de dedicación. Me permití imaginar ese momento. Él prendiendo la medalla en mi uniforme, su mirada llena de orgullo. La noche de la gala, el salón de eventos de la base estaba deslumbrante. El brillo de los uniformes de gala, el sonido de la orquesta militar y el murmullo respetuoso de cientos de soldados creaban una atmósfera solemne. Me aseguré de que mi uniforme estuviera impecable, cada medalla pulida, cada pliegue perfecto. Encontré mi mesa, y desde allí vi a mi padre en la mesa principal, flanqueado por Isabela y Mateo. Parecían la familia presidencial. Isabela le susurró algo al oído y él sonrió, una sonrisa amplia y satisfecha que no se dirigió ni una sola vez en mi dirección. Un nudo de angustia se formó en mi estómago, frío y pesado. Supe, incluso antes de que sucediera, que mi esperanza había sido una estupidez. Finalmente, llegó el momento. El general Alejandro Vargas subió al podio, su presencia imponente llenando el escenario. El silencio se apoderó del salón. Sostenía una pequeña caja de terciopelo azul oscuro en sus manos. Comenzó su discurso hablando del legado, de la importancia de la tradición en un mundo cambiante, y de cómo el futuro de la familia Vargas y su compromiso con la nación debían ser renovados. Habló de sangre nueva, de vigor y de una esperanza para el mañana. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor sordo de anticipación y pavor. Abrió la caja, revelando la medalla de plata opaca. Sus ojos recorrieron a la audiencia, pasaron sobre mí sin detenerse un segundo y se posaron, llenos de un orgullo radiante, en mi hermanastro, Mateo. El nombre de Mateo resonó en el salón, pero en mi cabeza solo había un zumbido sordo. El aplauso generalizado sonaba lejano, como si viniera de debajo del agua. Vi a mi padre sonreír, una sonrisa paternal que nunca me había dirigido a mí de esa manera, y llamar a Mateo al escenario. Mi hermanastro se levantó, ajustándose el saco de su uniforme de gala, y caminó con una arrogancia que no se había ganado. Cada paso que daba sobre esa tarima era un martillazo en mi pecho. Me quedé inmóvil, con la espalda recta y la mirada fija al frente, una disciplina que me habían grabado a fuego durante años. Por fuera, era la capitana Vargas, impasible. Por dentro, era una niña a la que le acababan de decir, frente a todo su mundo, que no era suficiente, que nunca lo sería. Lo vi caminar con paso firme, pasando por mi lado sin siquiera una mirada de reojo, dirigiéndose directamente a la mesa de honor, donde Mateo lo esperaba con una sonrisa triunfante. Isabela, mi madrastra, tenía los ojos brillantes de lágrimas de orgullo, una actuación digna de un premio. Mi padre tomó la medalla de la caja de terciopelo y, con una solemnidad ensayada, la prendió en el pecho de Mateo. El flash de una cámara capturó el momento. El general condecorando a su heredero, un heredero de 6 meses de servicio, cuyo mayor logro había sido no abandonar el entrenamiento básico. Sentí las miradas de mis compañeros sobre mí, una mezcla de lástima y desconcierto. Quería que la tierra me tragara, desaparecer de ese salón lleno de hipocresía y honor de pacotilla. Mis manos, por instinto, comenzaron a aplaudir con el resto. Fue un movimiento mecánico, vacío. Mis palmas chocaban sin generar calor, un sonido hueco que hacía eco a mi propia sensación de vacío. El coronel a mi lado, un hombre que me había visto crecer en la base, me dio una palmada en el hombro, un gesto torpe que pretendía ser de consuelo,
pero que solo sirvió para subrayar mi humillación pública. No pude mirarlo a los ojos. Mantuve la vista en el escenario, donde mi padre abrazaba a Mateo, susurrándole algo al oído que lo hizo reír. En ese instante, la imagen de mi padre como mi héroe, el hombre al que había pasado mi vida tratando de impresionar, se hizo añicos. Se convirtió simplemente en Alejandro Vargas, un hombre cegado por el brillo de una nueva familia perfecta. Al terminar la ceremonia, la gente se acercaba a felicitar a Mateo. Lo rodeaban como si fuera un héroe de guerra. Pasé junto a su círculo de admiradores para dirigirme a la salida, pero la voz de Isabela me detuvo. «Sofía, querida, ¿no vas a felicitar a tu hermano?» Su tono era dulce como el veneno, su sonrisa afilada. Mateo se giró, la medalla brillando en su pecho junto al reflejo de su Rolex. «Sí, hermanita, ¿no estás orgullosa?», dijo, su voz cargada de una burla apenas disimulada. Lo miré fijamente. A él, a la medalla, a mi padre que observaba la escena con una expresión de advertencia. «Felicidades», dije, mi voz sonando extraña, como si perteneciera a otra persona. «Te la ganaste». La ironía se perdió en ellos, pero para mí, fue la primera palabra honesta que pronuncié en toda la noche. No esperé una respuesta. Di media vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. El aire frío de la noche de Florida me golpeó la cara y fue como despertar de una pesadilla. Conduje de regreso a mi apartamento en la base, un pequeño espacio funcional que contrastaba brutalmente con la opulencia de la mansión de Coral Gables. El silencio del auto era un alivio. Al llegar, entré y cerré la puerta, y fue entonces cuando me permití derrumbarme. No lloré. En cambio, una rabia fría y lúcida comenzó a crecer dentro de mí. Fui a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba mis propias medallas y las saqué. Las puse sobre la cama, una por una. 12 años de mi vida, de sudor, de miedo y de sacrificio, reducidos a un puñado de metal ignorado. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, entendí la verdadera dinámica de poder en mi familia. No se trataba de mérito, ni de honor, ni de legado. Se trataba de estatus. Isabela y Mateo representaban una conexión con un mundo de riqueza y poder social que mi madre, una simple enfermera militar, nunca pudo ofrecerle a mi padre. Yo era el recordatorio viviente de ese pasado humilde que él estaba tan ansioso por enterrar bajo capas de mármol y sonrisas falsas. La medalla no era para el mejor soldado, era para el mejor accesorio de su nueva vida. Y yo, con mi uniforme y mis manos ásperas, desentonaba por completo. Mi valor no se medía en logros, sino en cuánto contribuía a la imagen que él quería proyectar. Justo cuando ese pensamiento se solidificaba en mi mente, mi teléfono sonó. Era el coronel Diego Ramírez. Dudé en contestar. No quería la compasión de nadie. Pero él insistió. Finalmente, respondí. «Sofía», dijo, su voz grave y llena de una ira que reflejaba la mía. «Lo que ese hombre hizo esta noche no tiene nombre. Es una desgracia». Sus palabras, directas y sin adornos, fueron el único bálsamo en esa herida abierta. No intentó consolarme con frases vacías. Validó mi dolor, mi rabia. «Él no te merece, niña. Ni a ti ni a tu uniforme. Siempre lo he dicho. Tienes más valor en un dedo que ese muchacho en todo su cuerpo». Hablamos durante casi una hora, y por primera vez, sentí que no estaba sola en mi indignación. Fue durante esa conversación que algo hizo clic. Diego mencionó de pasada el programa de Fuerzas Especiales Internacionales, aquel del que mi padre siempre me había disuadido. Decía que era demasiado peligroso, que no era lugar para una mujer. Recordó Diego con amargura. «La verdad es que tenía miedo de que lo superaras, de que tu luz brillara tanto que la suya se apagara». Sus palabras plantaron una semilla. De repente, la idea de buscar la aprobación de mi padre me pareció patética. ¿Por qué anhelaba el reconocimiento de un hombre que me veía como una amenaza o una pieza de museo? Mi futuro no estaba en sus manos, estaba en las mías. Por primera vez en años, sentí que un nuevo camino se abría frente a mí, uno que yo elegiría. 2 días después,
Como si el universo quisiera probar mi nueva resolución, mi padre me llamó. Su voz era autoritaria, como si nada hubiera pasado. El domingo habrá una cena en casa para celebrar el logro de Mateo. Isabela insiste en que estés presente. Es importante para la familia. No era una invitación, era una orden. Quería que yo fuera un espectador más en su teatro, que sonriera y aplaudiera mientras ellos celebraban mi humillación. La vieja Sofía habría aceptado sin dudar, tragándose el orgullo por una migaja de afecto familiar. Pero la mujer que había colgado el teléfono con el coronel Ramírez era diferente. Una calma gélida se apoderó de mí. Lo siento, padre. Tengo otros compromisos. Respondí con una voz firme que no reconocí como mía. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Pude imaginar su ceño fruncido, su sorpresa ante mi inesperada negativa. ¿Qué compromisos pueden ser más importantes que tu familia? Espetó, su tono cambiando de autoritario a irritado. Esta era la verdadera apuesta. Mi sumisión. Mi obediencia era la moneda con la que compraba mi lugar precario en su mundo. Negarme era un acto de rebelión que él no podía tolerar. Compromisos profesionales, general, respondí, usando su título a propósito para crear una distancia formal. Tengo que preparar unos informes para mi unidad. Era una excusa, pero la verdad subyacente era innegable. Mi carrera, mi verdadero honor. Ahora era mi única prioridad. Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo un temblor de miedo y liberación. Ese fin de semana, mientras ellos probablemente celebraban en su mansión de Coral Gables, con Mateo presumiendo su medalla inmerecida, yo estaba en mi pequeño apartamento llenando una solicitud. Era la aplicación para la unidad de élite de Fuerzas Especiales Internacionales. Cada pregunta que respondía, cada logro que documentaba, se sentía como un paso más lejos de la sombra de mi padre y más cerca de mi propia identidad. Ya no buscaba su aprobación, buscaba la mía. El documento oficial, con sus sellos y su lenguaje técnico, se convirtió en mi nueva medalla, una que no podía ser regalada ni manipulada. Era una prueba de mi capacidad, mi resistencia y mi valor, escrita en tinta indeleble, lejos de las manos de Alejandro Vargas. Mi venganza no sería ruidosa, sería silenciosa, metódica y, sobre todo, sería mía. Los días que siguieron a mi solicitud y a esa llamada telefónica se sintieron como caminar sobre una delgada capa de hielo. El silencio de mi padre era más ruidoso que cualquier grito. En lugar de una confrontación directa, eligió el arma de la indiferencia, una táctica que había perfeccionado a lo largo de los años. Dejó de llamarme. Dejó de enviar sus habituales y secos mensajes de texto preguntando por mis informes semanales. Para el resto del mundo, éramos la familia Vargas, un linaje de honor, pero en la intimidad de nuestra fracturada relación, yo me había convertido en un fantasma. Usé ese silencio a mi favor, canalizando toda mi frustración y energía en prepararme. Madrugadas corriendo por la playa, noches estudiando manuales de estrategia internacional, y fines de semana enteros en el campo de tiro. Mientras Mateo seguramente pulía su medalla y su Rolex, yo afilaba mis habilidades, mi cuerpo y mi mente, convirtiéndome en el arma que mi padre nunca supo que había forjado. La respuesta de mi padre no tardó en llegar, pero fue indirecta, como el ataque de una serpiente en la hierba alta. De repente, mi carga de trabajo se triplicó con tareas burocráticas y tediosas que normalmente se asignaban a tenientes novatos. Mis solicitudes de equipo para mi pelotón se quedaban atascadas en revisiones administrativas. Era su manera de recordarme quién tenía el control, de ponerme en mi lugar sin tener que mirarme a la cara. Quería agotarme, desmoralizarme, hacer que mi vida en la base fuera tan miserable que volviera a él pidiendo clemencia. Cada informe extra que tenía que escribir hasta altas horas de la noche, cada obstáculo burocrático, se sentía como un pequeño castigo por mi acto de desafío. Pero en lugar de quebrarme, su presión solo endureció mi resolución. Cada firma en un documento inútil era un recordatorio de por qué necesitaba escapar de su esfera de influencia. Isabela también jugó su parte en esta guerra fría. Recibí un mensaje de texto suyo una tarde.
lleno de emojis de corazones y una dulzura empalagosa. Sofía, cariño, tu padre está muy afectado por tu distancia. Esta familia te quiere y solo deseamos lo mejor para ti. La rebeldía es una fase, pero el amor de un padre es para siempre. Espero que recapacites y te nos unas para la cena del domingo. Mateo pregunta mucho por ti. El mensaje era una obra maestra de manipulación pasivo-agresiva. Me pintaba como la hija ingrata y rebelde, mientras se posicionaba a sí misma como la pacificadora. La mención de Mateo era particularmente insultante. Sabía perfectamente que a él no le importaba en lo más mínimo mi presencia. Era una invitación a volver al circo, a mi papel de espectadora silenciosa en su perfecta vida de Coral Gables. Borré el mensaje sin responder. Mi respuesta sería mi ausencia. Una tarde, mientras entrenaba en el gimnasio de la base, empujando mi cuerpo más allá de sus límites, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Dos coroneles, ajenos a mi presencia, hablaban en voz baja cerca de las pesas. El Pentágono está armando una unidad de respuesta rápida para una operación conjunta en Europa del Este, dijo uno. No es un despliegue estándar. Están reclutando directamente, buscando perfiles muy específicos, fuera de la cadena de mando habitual. Necesitan a alguien con experiencia en contrainteligencia y fluidez en 3 idiomas. Mi perfil. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era la descripción exacta del programa al que había aplicado. Por primera vez, mi plan secreto no se sentía como un sueño lejano, sino como una posibilidad tangible y aterradora. La conversación de esos hombres fue la primera señal de que mi solicitud no había caído en un vacío. Pasaron varias semanas de un silencio absoluto por parte del programa de fuerzas especiales. La duda, como una mala hierba, comenzó a crecer en los rincones de mi mente. ¿Y si había sido una tonta? ¿Y si mi padre tenía razón y yo estaba apuntando demasiado alto? La incertidumbre era una forma de tortura lenta. Para empeorar las cosas, vi a Mateo en el estacionamiento de oficiales un día, bajándose de un flamante Mercedes deportivo de color blanco. Otro regalo, sin duda. Se pavoneaba junto al auto, mostrando las llaves a un grupo de soldados jóvenes, el sol reflejándose en su Rolex y en la medalla que llevaba prendida con orgullo en su uniforme de diario, algo completamente fuera de lugar y en contra del reglamento. Esa imagen, la del privilegio sin esfuerzo frente a mi lucha silenciosa y llena de dudas, reavivó mi rabia y me recordó exactamente por qué había elegido este camino. Sintiéndome perdida, llamé al coronel Ramírez. Nos encontramos en una cafetería discreta fuera de la base. Le conté sobre las semanas de silencio y la creciente presión de mi padre. Él escuchó pacientemente, con esa calma que solo dan los años de experiencia. Sofía, estos procesos son lentos y herméticos por una razón, me dijo, revolviendo su café. No es como pedir un traslado a otra base. Están buscando lo mejor de lo mejor. Tu padre, Alejandro, siempre ha creído que controla todo el tablero de ajedrez, pero hay jugadores por encima de él, piezas que ni siquiera él puede mover. Tu única tarea ahora es asegurarte de que tu historial sea tan impecable que brille en la oscuridad. Ten paciencia. Tu momento llegará. Sus palabras fueron el ancla que necesitaba. Me recordaron que el poder de mi padre, aunque inmenso en mi pequeño mundo, tenía un límite. La confirmación llegó una semana después, no con un correo electrónico o una llamada, sino de una manera que parecía sacada de una película de espías. Un mensajero militar, que no reconocí, me entregó en mano un sobre de Manila sellado, sin remitente. Dentro no había una carta, sino una sola hoja de papel con una fecha, una hora y las coordenadas de un aeródromo abandonado a 100 millas de la base. Debajo, una lista de equipo que debía llevar y una advertencia en letras mayúsculas. Absoluta discreción. No informe a su cadena de mando. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Esto era. No era una aceptación. Era una prueba. El primer peldaño de una escalera increíblemente alta y peligrosa. El miedo y la emoción se mezclaron en mi estómago.
Mi venganza silenciosa estaba a punto de volverse muy real, y ya no había vuelta atrás. Las evaluaciones fueron las 2 semanas más brutales de mi vida. Nos llevaron a un centro de entrenamiento secreto en los Apalaches. Éramos 12 candidatos, y yo era la única mujer. Nos sometieron a pruebas físicas que nos llevaron al borde del colapso y a simulaciones psicológicas diseñadas para quebrarnos. En una de las pruebas finales, nos pusieron en un escenario de rescate de rehenes. Mientras los otros candidatos intentaban entrar por la fuerza, yo identifiqué una vulnerabilidad en el sistema de ventilación del edificio, un detalle minúsculo en los planos que nos dieron. Usé mi entrenamiento en contrainteligencia para crear una distracción y me infiltré sin hacer un solo ruido, completando el objetivo. El evaluador, un hombre con la cara curtida y ojos que lo habían visto todo, simplemente asintió, sin mostrar emoción. Pero en ese gesto, sentí el tipo de reconocimiento que mi padre nunca me había dado. El respeto ganado por la competencia, no por la sangre. Cuando regresé a mi base, me sentí como una persona diferente, pero tuve que actuar como si nada hubiera cambiado. El aire en el cuartel general estaba cargado de electricidad. Los rumores sobre una reestructuración importante y asignaciones de alto nivel eran el tema de todas las conversaciones. Mi padre, que debía saber que algo grande se estaba gestando, parecía un león enjaulado. Me llamó a su oficina un día, cerrando la puerta detrás de mí. Su habitual máscara de control se había agrietado. «He oído que te has tomado unos días personales, capitana», dijo. Su voz era un siseo bajo y peligroso. «¿Hay algo que debas informarme?» Sus ojos me escrutaban, buscando una señal de debilidad, una confesión. Era la primera vez que me confrontaba directamente desde la gala, y la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Me mantuve firme, con la espalda recta, mi mirada encontrando la suya sin vacilar. Ejercicios de entrenamiento clasificados. General. Según el protocolo, no estoy autorizada a discutir los detalles, respondí. Mi voz era calmada y profesional, usando su título para mantener la barrera que yo misma había levantado entre nosotros. Pude ver un destello de furia impotente en sus ojos. Estaba acostumbrado a que todos se doblegaran ante él, especialmente su propia hija. El hecho de que yo tuviera acceso a información que él no podía controlar, que estuviera operando en un nivel que escapaba a su influencia, era un golpe directo a su ego. Por primera vez en mi vida, no era yo quien se sentía pequeña en esa habitación. Me disculpé formalmente y salí de su oficina, dejándolo solo con su rabia y sus sospechas. Al cerrar la puerta, una mezcla de terror y una euforia salvaje me recorrió. Había cruzado el Rubicón. Mi salida de la oficina del general fue una declaración de guerra silenciosa. Cada paso que daba por el pasillo, alejándome de su furia contenida, se sentía como una victoria. El miedo inicial se había transformado en una extraña y embriagadora calma. Por primera vez, no era él quien tenía todas las cartas. Yo tenía un secreto, una posibilidad que existía completamente fuera de su universo de control. Sabía que a partir de ese momento, cada una de mis acciones sería escudriñada, cada movimiento analizado. La base militar, que siempre había sido mi hogar y mi refugio, se convirtió de repente en un tablero de ajedrez donde yo era una pieza clave en un juego que mi padre no entendía. Y eso lo aterraba más que cualquier acto de desobediencia abierta. La Guerra Fría había comenzado, y el campo de batalla era el pesado silencio entre nosotros. Las semanas que siguieron fueron una prueba de nervios. El silencio del Comando de Fuerzas Especiales era absoluto, y la duda comenzó a carcomerme de nuevo. ¿Había imaginado todo? ¿Fue esa brutal evaluación solo una forma de eliminar candidatos sin dar explicaciones? Mi padre, sintiendo mi incertidumbre, aprovechó para apretar su control. Me asignó la supervisión del inventario anual de la base, una tarea monumentalmente aburrida y laboriosa, generalmente reservada para oficiales de bajo rango que necesitaban ser castigados discretamente. Quería ahogarme en papeleo, mantenerme ocupada con lo mundano, para que no tuviera tiempo de soñar con lo extraordinario. Cada noche, rodeada de listas interminables de equipo logístico, sentía el peso de su desaprobación.
No era un castigo físico, sino mental. Un intento de recordarme que en su mundo, yo no era más que una administradora. Mientras yo contaba cajas de municiones y raciones de combate, la vida en Coral Gables continuaba su desfile de opulencia. Isabela se aseguró de que yo supiera que Mateo había recibido una mención de honor por eficiencia administrativa excepcional, un premio tan ridículo que habría sido cómico si no fuera tan insultante. Organizó una cena para celebrarlo, y la invitación llegó a mi correo electrónico con un tono falsamente cálido. «Tu hermano estaría tan feliz de verte», escribió. Me imaginé la escena. Mateo, con la medalla familiar inmerecida junto a su nueva cinta de mérito administrativo, levantando una copa mientras mi padre lo miraba con orgullo, el Rolex en su muñeca brillando bajo las luces de la mansión. Rechacé la invitación, citando la abrumadora carga de trabajo del inventario. Mi excusa, irónicamente, era el propio castigo que mi padre me había impuesto, y usarla en su contra me dio una pequeña y amarga satisfacción. Una noche, trabajando hasta tarde en los archivos polvorientos del almacén, encontré algo que me detuvo en seco. Era una caja de metal vieja con la etiqueta Vargas, A. Archivos personales. Dentro, entre viejos manuales y fotografías, estaba el expediente de mi padre cuando era capitán. Vi sus evaluaciones, sus notas, sus propias luchas. Y entonces, encontré una carta de mi abuelo, escrita con una caligrafía elegante y firme. En ella, felicitaba a mi padre por una misión exitosa y hablaba del honor de la familia Vargas, de cómo él, Alejandro, era la encarnación de ese legado. Sostuve esa carta en mis manos y sentí una punzada de tristeza. Ese era el hombre que yo había admirado, el hombre cuyo respeto anhelaba. Ver la prueba de que alguna vez existió, de que no fue solo una invención de mi infancia, hizo que su traición actual doliera de una forma nueva y más profunda. Él no solo me había fallado a mí, había fallado al hombre que él mismo solía ser. Justo cuando la desesperanza amenazaba con instalarse definitivamente, recibí una señal. Era un mensaje de texto en mi teléfono personal, de un número bloqueado. Contenía solo 3 palabras. Prepárese para el despliegue. Mi corazón dio un vuelco. No había firma, ni detalles, ni confirmación oficial, pero yo sabía exactamente lo que significaba. Era el código no oficial que nos habían dado durante la evaluación, la señal de que las órdenes estaban en camino. Miré el mensaje durante un minuto entero, sintiendo una oleada de adrenalina y alivio tan intensa que casi me mareó. Borré el texto de inmediato, sin dejar rastro, como me habían instruido. El inventario, la presión de mi padre, la ostentación de Mateo, todo se desvaneció. Mi plan secreto ya no era un sueño. Era una realidad inminente, y una sonrisa se dibujó en mi rostro en la penumbra de ese almacén polvoriento. Los días siguientes, la atmósfera en la base se cargó de una anticipación casi tangible. Se anunció una ceremonia general de asignaciones y promociones para el final de la semana, un evento importante que no se había celebrado en años. Los rumores volaban por todas partes. Mi padre, como general al mando, presidiría la ceremonia. Su comportamiento hacia mí se volvió aún más errático. Pasaba de una frialdad cortante a una extraña solicitud de informes diarios sobre el progreso del inventario, un pretexto obvio para tenerme cerca y vigilarme. Una tarde, incluso me aconsejó que considerara un puesto de personal en su oficina central. Sería una carrera más estable, Sofía, más segura, dijo, sin mirarme a los ojos. Era una jaula de oro. Su último intento desesperado por mantenerme bajo su control, antes de que algo que él no podía prever sucediera. Jugué mi papel a la perfección. Me mostré obediente, incluso agradecida por su preocupación. Le dije que consideraría seriamente su oferta, sabiendo que cada palabra era una mentira calculada. Mi aparente sumisión lo tranquilizó lo suficiente como para que bajara la guardia. Usé las largas horas del inventario como mi coartada. Mientras el mundo creía que estaba perdida entre formularios y cajas, mi mente estaba a miles de kilómetros de distancia, en mi pequeño apartamento,
Pasaba las noches estudiando mapas de la frontera rusa y memorizando informes de inteligencia sobre la situación geopolítica en Europa del Este. Estaba empaquetando mi vida en silencio, deshaciéndome de lo innecesario, preparándome para desaparecer de ese mundo y renacer en otro. Mi modesto apartamento ya no era una prisión de soledad, sino mi crisálida. Un par de días antes de la ceremonia, hice una última llamada al coronel Ramírez. No le di ningún detalle específico. La discreción era primordial, pero él leyó entre líneas. Le dije que las cosas estaban a punto de cambiar y le agradecí por haber creído en mí cuando nadie más lo hizo. Su voz, sabia y tranquila, fue el ancla final que necesitaba. El verdadero valor, Sofía, no necesita la aprobación de la multitud ni el brillo de una medalla regalada. Se demuestra en el silencio, en la preparación, en el momento en que actúas mientras otros hablan. Camina hacia ese salón de actos sabiendo quién eres. Ya has ganado la única batalla que importa. Colgué el teléfono sintiendo una paz profunda. Ya no se trataba de vengarme de mi padre. Se trataba de honrarme a mí misma y al soldado en el que me había convertido. La víspera de la ceremonia, el destino me ofreció un último y patético espectáculo. Vi a Mateo en el club de oficiales, más arrogante que nunca. Estaba rodeado de un grupo de tenientes jóvenes, presumiendo de la promoción a capitán que, según él, iba a recibir al día siguiente. Mi padre dice que es un mero trámite. De aquí, directo a la cima. Lo oí decir, con la medalla de la familia Vargas prendida torpemente en su uniforme de diario. El Rolex brillaba mientras gesticulaba. Lo observé desde la distancia, y por primera vez, no sentí rabia ni envidia. Sentí una profunda lástima. Era un peón glorificado en el juego de poder de nuestro padre. Un niño vestido con un uniforme que no entendía, decorado con honores que nunca había ganado. Era un accesorio, y pronto se volvería completamente irrelevante. Esa noche, en mi apartamento, preparé mi uniforme de gala. Era el mismo que había usado en la ceremonia que me rompió el corazón hacía 6 meses. Pero al ponérmelo, me sentí completamente diferente. Ya no era un disfraz para buscar la aprobación de mi padre. Era mi piel, mi armadura. Saqué mis propias medallas del cajón, las que representaban misiones reales, noches sin dormir y peligros superados. Las miré por un largo momento, reconociendo el viaje que simbolizaban. Luego, con una calma deliberada, las volví a guardar en su caja y cerré el cajón. No necesitaba exhibirlas. Mi honor, mi valor y mi futuro estaban a punto de ser leídos en voz alta desde un documento oficial del Departamento de Defensa. Un documento que mi padre se vería obligado a leer frente a todos. Un documento que era más poderoso que cualquier medalla, más valioso que cualquier reloj y más afilado que cualquier palabra. Estaba lista. El salón de eventos de la base militar era exactamente el mismo. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido humillada entre sus muros 6 meses atrás. Caminé con la espalda recta, mi uniforme de gala impecable, pero esta vez no buscaba la mirada de mi padre. Mis ojos recorrían la sala con una calma profesional, reconociendo a mis compañeros, a mis superiores, a las personas que constituían mi verdadero mundo. En el escenario, mi padre ya estaba en su lugar. Una figura imponente bajo las luces, pero noté una rigidez en sus hombros que no estaba allí antes. Parecía un rey vigilando su reino, sin saber que una de sus piezas se había salido del tablero para empezar su propia partida. Esta noche no se trataba de él ni de su aprobación, se trataba de un final y un comienzo, y yo estaba en el centro de ambos, serena y preparada para lo que viniera. Encontré mi asiento asignado en una de las mesas delanteras y, desde allí, tuve una vista clara de la mesa de honor. Isabela estaba radiante, susurrándole cosas al oído a mi padre, quien asentía con una sonrisa forzada. A su lado, Mateo parecía un pavo real a punto de desplegar sus plumas. Ajustaba constantemente el nudo de su corbata y se aseguraba de que el puño de su camisa sobresaliera lo justo para que su Rolex brillara con cada movimiento. Su medalla familiar, prendida en su pecho, parecía un accesorio más de su disfraz de soldado.
Esperaba con ansias su nombre, su momento de gloria prefabricada. Verlos allí, tan inmersos en su propia farsa, no me produjo dolor, sino una sensación de distancia casi clínica. Eran personajes de una obra de teatro en la que yo ya no tenía un papel. La ceremonia comenzó con la puntualidad militar de siempre. El himno nacional, unas palabras de bienvenida, y luego, mi padre se acercó al podio para iniciar la lectura de las asignaciones y promociones. Su voz resonaba con la autoridad de un general, fuerte y clara, llenando cada rincón del salón. Comenzó con las transferencias rutinarias, los ascensos esperados de sargentos a suboficiales, de tenientes a capitanes. Cada nombre era seguido por un aplauso cortés. Observé cómo los rostros de los soldados se iluminaban al escuchar sus nombres, un orgullo genuino que contrastaba brutalmente con la vanidad vacía de mi hermanastro. La tensión en la sala era la de una noche normal de reconocimientos, una rutina predecible que estaba a punto de ser irrevocablemente rota. Nadie, y menos mi padre, sabía lo que se avecinaba. Como era de esperar, el nombre de Mateo fue uno de los primeros en la lista de promociones a capitán. Capitán Mateo Rivera, anunció mi padre, y su voz se tiñó de un orgullo inconfundible, personal, que no había mostrado con ninguno de los otros nombres. Isabela se secó una lágrima inexistente mientras Mateo se ponía de pie para recibir una ovación que se sentía un poco más entusiasta de lo necesario, probablemente por la presencia del general. Él hizo una pequeña reverencia. Una sonrisa arrogante pegada a su rostro. Era su momento, el clímax de su corta y cómoda carrera. Miré a mi padre, que le guiñó un ojo discretamente. En ese gesto, vi toda la historia de su favoritismo, de su ceguera deliberada. Era la culminación de su proyecto. El heredero perfecto, pulido y obediente, ascendiendo sin esfuerzo por la escalera que él mismo le había construido. Después de que los aplausos para Mateo se extinguieran, mi padre continuó con la lista. Pero tras un par de nombres más, se detuvo. Un asistente se le acercó y le entregó un expediente de color rojo carmesí, marcadamente diferente de las carpetas azules que había estado usando. Mi padre lo tomó con el ceño ligeramente fruncido. Pude ver desde mi asiento que el sello en la portada no era el de la guarnición local, era el del Estado Mayor Conjunto del Pentágono. Un silencio curioso se instaló en la sala. Los murmullos cesaron. Algo fuera del guión estaba sucediendo. Mi padre abrió el expediente, y sus ojos recorrieron la primera página. Su expresión cambió sutilmente, pasando de la curiosidad a una tensión apenas perceptible. Se aclaró la garganta, y el sonido pareció anormalmente alto en el silencio expectante. He recibido un comunicado especial del alto mando, dijo, su voz ahora despojada de su calidez anterior, volviéndose puramente formal, casi robótica. Se trata de una directiva de asignación de alta prioridad. Hizo una pausa, sus ojos escaneando el documento una vez más, como si no pudiera creer lo que leía. El aire en el salón se sentía denso, eléctrico. Entonces, levantó la vista y su mirada barrió la primera fila de oficiales. Finalmente, con una voz que sonaba extrañamente contenida, leyó el nombre. Capitana Sofía Vargas. Un murmullo recorrió la audiencia. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Me mantuve inmóvil, mi corazón latiendo con un ritmo constante y poderoso, como el motor de un vehículo preparándose para la marcha. El juego había comenzado. Continuó leyendo, cada palabra saliendo de su boca como si fuera una piedra. Por orden del Departamento de Defensa, la capitana Vargas ha sido seleccionada para una asignación de comando inmediato. Su voz comenzó a flaquear, perdiendo su borde autoritario. Basado en su desempeño excepcional en las evaluaciones tácticas avanzadas y sus inigualables cualificaciones en contrainteligencia y estrategia de operaciones encubiertas. Mientras leía la lista de mis logros que él nunca había reconocido, su voz se hizo más fina, casi un susurro. La mano que sostenía el papel comenzó a temblar visiblemente. Estaba siendo obligado a validar, frente a toda su guarnición, a la hija que había intentado hacer invisible. Cada palabra de elogio en ese documento era una bofetada a su juicio, a su honor.
Su rostro, antes bronceado y seguro, comenzó a enrojecerse, una marea oscura que subía desde su cuello. Sus ojos se clavaron en el papel, pero yo sabía que ya no estaba leyendo. Estaba procesando la magnitud de su derrota pública. Terminó la frase, la que confirmaba mi nombramiento para dirigir una unidad de respuesta rápida en una operación clasificada en Europa del Este, con efecto inmediato. Luego, levantó la cabeza lentamente, y su mirada furiosa me encontró a través del salón. No había orgullo en sus ojos, no había sorpresa, solo una rabia pura, helada e impotente. Era la mirada de un rey destronado por una fuerza que no podía controlar, una fuerza que él mismo había creado por negligencia. La máscara del general Alejandro Vargas se había hecho añicos, revelando al hombre pequeño y celoso que había debajo. En el silencio absoluto que siguió, se inclinó hacia el micrófono. Su control, forjado en décadas de disciplina militar, se evaporó en un instante. Con un siseo que resonó en cada altavoz del salón, una explosión de incredulidad y furia que lo expuso por completo. Escupió las palabras que sellarían su humillación y mi liberación. ¿Esto es una broma? La pregunta no fue un susurro, fue una acusación. Un grito de guerra de un hombre que acababa de perder el control de su propio universo. La pregunta quedó suspendida en el aire. Una admisión pública de que no podía concebir que su hija, la mujer que él había marginado, pudiera alcanzar tal altura por sí misma, fuera de su sombra y sin su permiso. Su mundo se había puesto patas arriba, y él solo podía reaccionar con rabia. Lentamente, me puse de pie, como dictaba el protocolo. La sala entera me observaba, a mí y a la furia de mi padre. Nuestros ojos se encontraron en un duelo silencioso a través del salón. Su mirada era un torbellino de ira y traición. La mía era tranquila, serena. No había triunfo en mi rostro, ni una pizca de rencor. Solo había cierre. En ese momento, la medalla de honor de la familia Vargas en el pecho de Mateo se veía como lo que era, una baratija sin valor. Su Rolex, una chuchería insignificante. El verdadero honor, el verdadero estatus, no estaba en el metal que te regalaban, sino en el respeto que te ganabas. Y en ese instante, frente a todos, yo me lo había ganado todo, mientras mi padre lo había perdido todo. No necesitaba decir una palabra. Mi silencio era mi victoria. El silencio ensordecedor fue roto por un sonido solitario. El aplauso lento y deliberado del coronel Diego Ramírez desde su mesa en la parte de atrás. Ese único sonido pareció romper el hechizo. Un oficial a mi lado se unió, luego otro, y en cuestión de segundos, el salón estalló en una ovación atronadora, un reconocimiento genuino y abrumador de mis compañeros de armas. Era un aplauso para mí, para la capitana Vargas, no para la hija del general. Mi padre permaneció congelado en el escenario, su rostro una máscara de furia lívida, empequeñecido por el sonido del respeto que él nunca había podido darme. Simplemente asentí una vez, un gesto de agradecimiento a la guarnición, a mi verdadera familia. Mi futuro ya no estaba en sus manos, estaba al otro lado del mundo, esperándome. Y por primera vez, me sentía completamente libre. La ovación resonó a mi alrededor, una ola de sonido que me envolvió y me aisló del hombre petrificado en el escenario. No miré hacia atrás. No necesitaba ver la cara de Isabela, contorsionada por la conmoción, ni la expresión vacía y confundida de Mateo, cuyo momento de gloria se había disuelto en la humillación de nuestro padre. Caminé con paso firme hacia la salida, sintiendo cientos de ojos sobre mí, pero por primera vez, no me sentía juzgada. Me sentía vista. Cada paso era una liberación, el sonido de las cadenas invisibles que me habían atado a su aprobación, rompiéndose una por una. Al cruzar el umbral y sentir el aire fresco de la noche, supe que no solo estaba saliendo de un salón de eventos, estaba saliendo de la vida que él había diseñado para mí, y entrando por completo en la mía. La guerra había terminado, y yo ni siquiera había necesitado disparar. Afuera, bajo la luz pálida de una farola, el coronel Diego Ramírez me esperaba, recargado contra su auto. No sonreía,
pero sus ojos, llenos de una profunda satisfacción, lo decían todo. Se acercó y me puso una mano firme en el hombro. «Nunca tuve ninguna duda, capitana», dijo. Su voz grave era el único sonido en el silencio de la noche. Algunos hombres construyen legados con piedra y discursos. Otros, como tú, lo hacen con agallas y acción. Ve y muéstrales al mundo de qué está hecha una verdadera Vargas. No hubo más palabras. Nos dimos un breve y respetuoso abrazo, el tipo de gesto que solo entienden quienes han vestido el uniforme. Fue una despedida. Él representaba lo mejor del pasado que estaba dejando atrás, un puente entre el hombre que mi padre solía ser y la mujer en la que yo me había convertido. Verlo alejarse en su auto fue el punto final de mi antigua vida. Regresé a mi modesto apartamento por última vez. Las paredes que habían sido testigos de mi soledad y mi desesperación ahora se sentían como la cáscara vacía de una crisálida. Mi equipo ya estaba empacado, listo para el transporte. Solo quedaba una pequeña caja de madera en mi mesita de noche. La abrí. Dentro, mis medallas descansaban sobre un forro de terciopelo descolorido, cada una un recuerdo de sudor y sacrificio. Las toqué con la punta de los dedos, no con anhelo, sino con un adiós silencioso. Ya no eran mi currículum para la aprobación de mi padre, eran simplemente recordatorios de mi propio viaje. Cerré la caja y la metí en el fondo de mi baúl. No la dejé atrás, porque era mi historia, pero ya no la necesitaba para saber quién era. Mi valor ya no vivía en un cajón. Los días siguientes, las consecuencias de esa noche se extendieron por la base como una onda expansiva. El arrebato de mi padre. ¿Esto es una broma? Se convirtió en la comidilla de cada cuartel y oficina. Su autoridad, antes incuestionable, se vio irrevocablemente dañada. Recibió una reprimenda formal del Pentágono por su conducta poco profesional, un golpe devastador para un hombre cuyo mundo se regía por la imagen y el control. Sus colegas lo miraban con una mezcla de lástima y desdén. El general Alejandro Vargas, el patriarca de un linaje de honor, había revelado públicamente que su honor era selectivo y que su juicio estaba nublado por el favoritismo. Se convirtió en un fantasma en su propio comando, un líder cuya credibilidad se había evaporado bajo las luces de un escenario. Para Mateo e Isabela, la caída fue igual de dura, aunque más social que profesional. La promoción de Mateo a capitán se convirtió en un chiste amargo. Sus compañeros lo apodaron el capitán de papel, y la medalla familiar que llevaba con tanto orgullo ahora era vista como un símbolo de nepotismo. Acosado por las mireras y los susurros, su arrogancia se desinfló, dejando al descubierto al joven inseguro que siempre había sido. Isabela intentó controlar los daños con cenas y sonrisas forzadas en la mansión de Coral Gables, pero la mancha era imborrable. Su proyecto de familia perfecta se había derrumbado. El Rolex en la muñeca de Mateo ya no parecía un símbolo de estatus, sino el recordatorio brillante de un honor que nunca fue suyo. 2 días antes de mi partida, mi padre se presentó en mi apartamento sin avisar. No llevaba su uniforme de general, sino ropa de civil que lo hacía parecer más viejo y extrañamente vulnerable. No vino a disculparse, vino a exigir, a entender, a tratar de recuperar el control. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué humillarme así?, preguntó. Su voz era una mezcla de ira y confusión. Lo miré, de pie en el umbral de mi puerta, con mis maletas listas detrás de mí. No sentí rabia, ni dolor, ni siquiera lástima. Sentí una calma absoluta, la indiferencia que viene con el cierre definitivo. Yo no te humillé. Respondí con una voz tranquila. Tus propias acciones lo hicieron. Yo solo seguí mi carrera. Se quedó sin palabras. Tengo un avión que tomar. Adiós, general. Cerré la puerta suavemente, sin esperar una respuesta, cortando el último hilo que nos unía. En el aeródromo militar, el aire olía a queroseno y a nuevos comienzos. Me puse mi nuevo uniforme de combate, despojado de las insignias brillantes y los adornos de gala. Era funcional, anónimo, práctico. Era perfecto. A mi alrededor, los miembros de mi nueva unidad se preparaban en silencio. Un equipo de profesionales curtidos cuyo respeto se basaba únicamente en la habilidad y la confianza.
Nadie sabía mi apellido ni le importaba. Aquí, yo era simplemente Vargas. Mi rango y mi capacidad eran mi única carta de presentación. Al subir la rampa del avión de transporte C-130 y sentir el zumbido de los motores, no sentí que estuviera huyendo. Estaba llegando a casa. 6 meses después, en un puesto de observación improvisado en algún lugar cerca de la frontera de Ucrania, el frío se colaba por mi uniforme. El trabajo era agotador, peligroso y exigía cada gramo de mi concentración. Pero cada noche, al mirar el cielo estrellado y escuchar los idiomas extranjeros de mi equipo trabajando en armonía, sentía una paz que nunca había conocido. Éramos una unidad, una familia forjada en el propósito compartido y el respeto mutuo. Aquí, mi valor se medía en la precisión de mis informes, en la calma bajo presión, en la confianza de la gente a mi cargo. Era un tipo de honor real, silencioso y tangible, que no necesitaba medallas ni ceremonias para existir. Una tarde, llegó un paquete con correo retrasado. Dentro había una carta del coronel Ramírez. Sus palabras eran breves y al punto. Me informó que mi padre había solicitado la jubilación anticipada, citando razones personales. Mateo había pedido un traslado a un puesto administrativo en Alemania, lejos de cualquier lugar donde su apellido fuera conocido. Y la mansión en Coral Gables, el escenario de tantas humillaciones silenciosas, estaba en venta. Leí la carta, la doblé cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo. No sentí nada, ni triunfo ni tristeza. Era simplemente una noticia de un mundo lejano, que ya no era el mío. Miré hacia el horizonte, hacia la misión que me esperaba, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente en paz. Mi nombre era Sofía, y era libre. Mi historia no es única. Sé que muchos de ustedes han sentido ese nudo en el estómago, esa sensación de ser invisibles en su propia casa. Han luchado por una palabra de aliento, por un gesto de reconocimiento de las personas que se supone que deberían ser sus mayores admiradores. Lo que aprendí en este largo y doloroso viaje es que pasamos demasiado tiempo tratando de abrir puertas que están cerradas con llave desde adentro. Buscamos la validación en fuentes vacías, esperando que un día, milagrosamente, vean nuestro valor. Pero la verdad es que no puedes obligar a nadie a verte. La única persona cuya visión importa, al final, es la tuya. La verdadera batalla no es por su aprobación, sino por tu propia autoaceptación. Aprendí a diferenciar entre el honor y los adornos del honor. Mi hermanastro tenía los adornos, la medalla familiar, el reloj caro, los ascensos fáciles. Eran objetos brillantes diseñados para crear la ilusión de valor. Pero el verdadero honor es invisible. No se puede prender en un uniforme ni comprar con dinero. Se forja en el silencio de la madrugada, en el sudor del entrenamiento, en la disciplina de seguir adelante cuando nadie está mirando. Es el carácter que construyes cuando enfrentas la adversidad, la integridad que mantienes bajo presión. Esa clase de honor no puede ser regalado por un padre cegado por el favoritismo. Es algo que te ganas a solas. Y una vez que lo tienes, nadie, absolutamente nadie, te lo puede quitar. También comprendí que la necesidad de control de mi padre no nacía de la fuerza, sino de una profunda inseguridad. Su universo se basaba en una jerarquía que él dictaba, en una imagen que él curaba meticulosamente. Mi éxito independiente, fuera de su guión, no era una afrenta a su amor, era una amenaza a su control. Su grito de «¿Esto es una broma?», en esa ceremonia no fue por mi logro, fue por su impotencia. Se dio cuenta de que había una fuerza más grande que su influencia, el mérito, y eso lo aterrorizó. Las personas que intentan empequeñecerte a menudo lo hacen porque tienen miedo de que crezcas más allá de la sombra que proyectan. No es un reflejo de tu valía, sino de sus propios límites. En este camino, redefiní el significado de la palabra familia. La sangre te conecta, pero no necesariamente te une. Mi familia de origen se convirtió en un escenario de competencia y dolor, un lugar donde mi identidad era una inconveniencia. Pero en los lugares más inesperados, en los rostros de extraños que compartían mi propósito y mi uniforme,
Encontré mi verdadera tribu. Encontré una familia en el respeto ganado, en la confianza mutua bajo fuego, en la lealtad que no se basa en un apellido, sino en acciones compartidas. A veces, para encontrar a tu verdadera familia, primero debes tener el coraje de alejarte de la que te está haciendo daño. El hogar no es de donde vienes, es donde finalmente eres visto y aceptado por quien eres. Mi venganza, si se le puede llamar así, no fue un acto de agresión, fue un acto de construcción. Mientras ellos celebraban victorias vacías, yo construía silenciosamente mi futuro, ladrillo por ladrillo, habilidad por habilidad. Descubrí que la respuesta más poderosa a la invalidación no es una confrontación ruidosa, sino el éxito silencioso. Tu logro se convierte en un hecho innegable, una verdad que no necesita ser gritada porque resuena por sí misma. No pierdas tu energía tratando de demostrar tu valía con palabras a quienes se niegan a escuchar. Invierte esa energía en ti mismo. Conviértete en la prueba viviente de todo lo que dijeron que no podías ser. Tu vida bien vivida será la única respuesta que necesitarás. La libertad definitiva no llegó el día que mi padre leyó mis órdenes en voz alta. Ni siquiera llegó el día que subí a ese avión. La verdadera libertad llegó meses después, en una noche fría a miles de kilómetros de distancia, cuando me di cuenta de que ya no pensaba en él. El deseo de su aprobación, ese peso que había cargado toda mi vida, simplemente se había desvanecido. Ya no me importaba si estaba orgulloso, decepcionado o indiferente. Su opinión se había vuelto irrelevante. Esa es la paz final. No cuando ganas su respeto, sino cuando te das cuenta de que ya no lo necesitas para respetarte a ti mismo. La jaula nunca fue mi padre. Fue mi necesidad de su validación. Así que si mi historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido subestimado o invisible, quiero que te lleves esto. Tu valor no es una medalla que alguien pueda darte o quitarte. Es la suma de tus batallas silenciosas, la fuerza que demuestras cuando nadie aplaude. Es una llama dentro de ti que nadie puede apagar. Si crees en el poder de forjar tu propio camino, déjame un comentario contándome qué lección te ha dejado esta historia y suscríbete al canal. Hay muchas más historias de resiliencia y fortaleza por compartir, y juntos, nos recordamos que nunca estamos solos en nuestras luchas. Tu historia también importa, y es hora de que empieces a escribir el próximo capítulo.